Boreal Televisión presenta. Y ahora, Realidad en Contexto, con el licenciado Julio Pérez Peña. Saludamos a los amigos televidentes que nos sintonizan en el país, la región y el mundo a través de Boreal Televisión. Realidad en Contexto a partir de ahora, en compañía del licenciado Reinaldo Enríquez, tratando temas de derecho. Buenas noches. Buenas noches. Licenciado, un placer tenerlo por aquí. Un poco calurosa la temperatura. Meteorología ha estado pronosticando pocas lluvias. Dice que la humedad, producto del calentamiento que estamos viviendo aquí en República Dominicana, en el planeta, podría ocasionar algunos aguaceros espontáneos. Mire, vamos a hablar de un tema que compete mucho al derecho privado prácticamente, porque es litis sobre derecho registrado, es derecho privado, derecho de la persona, el derecho de propiedad en términos generales. Licenciado, hábleme del tema. ¿Qué es la litis sobre derechos registrados? Fíjese, todo lo que tienda a convertirse en una contención entre dos o más personas envuelve un diferéndum. Pero cuando envuelve un derecho registrado, entonces le llaman litis, porque la palabra litis es una palabra que tiene un origen latino y que significa pleito. Claro. Pleito. Entonces, cuando hablamos de ese pleito, de esa litis, de esa contención y envuelve un derecho registrado, prácticamente la misma definición lo amarra. Es una litis sobre derecho registrado, pero este es un término general, porque todo el que muchos abogados demandan en justicia. Dice, bueno, yo voy a demandar en litis. Usted no va a demandar en litis, usted va a accionar con una litis, porque sí, el objeto de la demanda es otro. Correcto. Usted puede decir, por ejemplo, bueno, voy a demandar en nulidad de un deslinde, para poner un ejemplo. Se lleva como una litis, porque la litis es el procedimiento que envuelve esa contención de dos o más personas donde se discute un derecho registral. Entonces, pero el objeto de la demanda no es la litis es el procedimiento. El objeto es la nulidad en el caso del deslinde. En el caso de la ejecución de una transferencia, se lleva también como una litis. Pero ¿cuál es el objeto? Transferencia de un acto de venta, ¿no? De un acto de venta que tiene que ver necesariamente con un derecho registrado. ¿Cuáles situaciones en el ámbito de los derechos registrados pueden dar origen a una litis? Son diversos, porque realmente todo lo que envuelva alguna situación jurídica encontrada con una violación o no violación, vamos a decir afectación, okay, como que la palabra violación tiene más un matiz como más penal. Sí. Pero alguna afectación de un derecho registral. Por ejemplo, hay alguien que está, el problema de los testamentos también, o de las donaciones, cuando se pretende ejecutar un testamento de un derecho registrado y está envuelto conjuntamente con una demanda en partición, estas demandas, cuando se vuelven litigiosas de dos o más personas, donde esa partición no pudo realizarse amigablemente y envuelve derechos sucesorales como derechos que tienen que ver con donación, con ejecuciones de testamento. Bueno, todo eso envuelve una litis.
Ya hemos dicho que cuando se trata de, inclusive, hasta del levantamiento de una nota preventiva u oposición, se encamina como un procedimiento de litis. Un registro irregular de un inmueble puede generar una litis. Podría generar una litis, Sí. pero entonces habría que ver, porque ya cuando se habla de algún registro que tiene cierta irregularidad, probablemente pudiera ser porque técnicamente hay algún desplazamiento que pudiéramos decir parcial. Porque si usted tiene un certificado de título, ¿no? Y ese certificado de título asentado allí en el registrador de título técnicamente envuelve la afectación de algún derecho de otro, mínimamente, ¿no? Pudiéramos decir entonces que hay un desplazamiento o una superposición parcial o un solapamiento, como dicen otros, y pudiera generar una litis, porque van a demandar, y hay un reglamento que lo contempla, van a demandar entonces en la cancelación del certificado como consecuencia de una nulidad de un deslinde o de un trabajo aprobado por desplazamiento, ¿no? Una nulidad de mensura pudiera ser, porque la nulidad de mensura se lleva también igual que una litis. Hay otros procedimientos que se llevan como litis y no son propiamente litis, como es el caso del desalojo. Un desalojo de un inmueble registrado envuelve una litis. Pero en el país se han dado situaciones de personas que se adjudicaban derechos sin ser el titular de esos derechos, y eso puede generar una litis. Y se han generado litis en los tribunales al respecto, por la jurisdicción inmobiliaria. Fíjese, lo que sucede es Sí. que en materia de derecho registral, cuando usted habla de adjudicar, la palabra adjudicar existe en dos conceptos. Hay uno en la jurisdicción ordinaria y hay uno en la jurisdicción inmobiliaria. Jurisdicción civil. En la jurisdicción ordinaria, Civil. cuando se habla de adjudicación, es fruto de un procedimiento de embargo. Pero en la jurisdicción inmobiliaria, cuando se habla de adjudicación, es fruto de un proceso de saneamiento. Sí. Entonces, cuando hay un saneamiento que se ha hecho o está en curso, ¿no? Y hay más de un reclamante, puede convertirse en litigioso. Y de ser litigioso, porque en la misma porción de tierra que se está saneando, probablemente haya un problema de posesión. Correcto. Porque hay alguien que dice que es el poseedor, que es el único dueño por posesión, y como eso está en proceso de saneamiento, evidentemente que se vuelve litigioso. Y aunque el saneamiento no es un proceso en principio litigioso, pero cuando hay más de uno que crea cierta contención, pues lo convierte en litigioso. Y es una litis también. Pero también hay situaciones que se dan, entre otros asuntos también que envuelven cuestiones de derechos registrados, porque cuando se aprueba, por ejemplo, un trabajo y algún levantamiento catastral y hay alguien que se opone, el solo hecho de oponerse, lleve o no razón, generará en su momento una litis. Por supuesto, porque en el procedimiento de deslinde, por eso es indispensable, lo establece la ley, que hay que notificarle a los colindantes del inmueble, porque pudiera resultar que apareciera un reclamante que diga, bueno, de ese solar, de esa parcela, hay una parte que me corresponde, y entonces quien está solicitando para que se le transfieran esos derechos está ocupando una parte de mi predio. Lo que sucede es que cuando se habla de un levantamiento catastral, Sí. pudiera ser un deslinde, pero pudiera ser un procedimiento de subdivisión, porque si dos personas están deslindadas y se están subdividiendo, porque a lo mejor probablemente quieren formar algún otro predio, ¿no? O venden parcialmente y se deslindan y se subdividen, y alguien afecta el derecho de otro, pues lo más normal es que se genere una litis también, probablemente. Sí. Hay muchas razones porque hasta cuando se demanda también en asuntos de amparo ante la jurisdicción inmobiliaria, es una especie de litis también. Sí, sí. Los mismos referimientos, por ejemplo,
se vuelven litigiosos también. Porque andan detrás de situaciones provisionales, pero no deja de ser litigio, porque hay que poner en causa a alguien en justicia. ¿Quiénes pueden interponer esas demandas? Usted me dice que son múltiples. Las demandas que uno le llama litis sobre derechos registrados, pero pueden ser múltiples y pueden tener diferentes orígenes. Fíjese, toda persona que tenga calidad, que pueda ser titular de un derecho, que tenga capacidad, que tenga interés, un interés que envuelva un derecho legítimamente protegido, pues podría ser la persona idónea. Ahora bien, ¿cuáles clases de personas? Bueno, físicas o jurídicas, porque una sociedad comercial que sea dueña de algún derecho de propiedad, porque así se hace constar en un certificado de título que la sociedad X es propietaria como entidad jurídica y está siendo afectada, pues pudiera su representante accionar en justicia en nombre de esa sociedad jurídica, de esa persona jurídica. Las personas físicas ni hablar, porque recuerde que estamos hablando prácticamente de un derecho registrado, y de lo que se habla en términos prácticos es de un derecho fundamental, que es el derecho a la propiedad. Y siempre que se afecten esos derechos, necesariamente va a producir situaciones litigiosas que tendrán que ver con que esa jurisdicción inmobiliaria le pueda conocer. Pero no solo eso, porque si partimos de las disposiciones del artículo 3 de la ley 108-05, que nos dice a nosotros de la competencia a partir de cuando se solicita la autorización para cualquier levantamiento catastral, a partir de ahí ya la jurisdicción inmobiliaria es competente para conocer en cualquiera de sus órganos, porque hay que entender que estamos hablando de los tribunales, pero también el director regional de mensura es un órgano, el registrador de título también, y a partir de la nueva sentencia del Tribunal Constitucional genera también al abogado del Estado como un cuarto órgano. Es decir, que siempre que se pueda tratar de un derecho registrado o que se pueda solicitar, si no de un derecho registrado, pero por lo menos alguna autorización para algún levantamiento de cualquier especie, pudiera entonces considerarse en caso de algún tipo de oposición, alguna litis surgir. El mismo 25 de la misma ley 108, cuando habla en su párrafo octavo de la aprobación de la mensura, cuando esa mensura pueda ser objetada también, pero el mismo 10 de la misma ley que habla de la competencia por la ubicación del inmueble, si resulta que ese tribunal no es competente por alguna razón, cuando se intente la litis, pudiera alguien sobrevenir y establecer que quizás no sea competente, y aunque ya la solución o la medida o la excepción procesal a establecer sea, digamos, la declinación por incompetencia material o de atribución, evidentemente que hay una contestación y lucirá litigiosa. Hay muchas razones. Así es. Usted decía hace un momento que todo aquel que tenga interés, que tenga un interés y que tenga calidad. Pero usted sabe que en el derecho, especialmente en nuestro país, se dan situaciones donde solo con el objetivo de promover un trámite dilatorio, dilatar y provocar situaciones futuras, se inventa uno por ahí, que viene un supuesto interesado, que tiene unos derechos que lo están violando, interviene. Pero eso lo podemos discutir en el próximo segmento. Yo creo que es de interés. Sí, regresamos en breve.